Buenas noches, yo les hablaré sobre la reforma penal al sistema procesal mexicano en México. El sistema penal en México tuvo una reforma en la Constitución en el 2008. Esto implicó una transformación al sistema procesal, empezando partiendo con 5 principios en el artículo 20 constitucional. Estos 5 principios nos enmarcan un proceso equitativo y justo al convertir el sistema penal en un proceso oral y no escrito como lo era antes. Estos principios los podemos encontrar en el artículo 20 constitucional, que es el principio de contradicción, concentración, inmediación, continuidad y publicidad. Dentro del principio de publicidad nos enmarca que las audiencias deben de ser públicas solo con sus excepciones. Sus excepciones serían las audiencias son de menores de edad y abuso sexual. Esto más que nada para no revictimizar a la víctima. Tenemos el principio de inmediación, que el juez debe estar presente, ya que en muchas casos el juez ni siquiera estaba presente y el que resolvía era el Ministerio Público. El principio de contradicción nos permite controvertir la carga de la prueba que le pertenece al Ministerio Público. Los objetivos de este sistema penal es la transparencia, la legalidad, que se lleve todo conforme a derecho. Y los artículos constitucionales que se reformaron, empezamos desde el artículo 16, que marca la inviolabilidad del domicilio. Es el artículo 16 de la Constitución nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, objetos o domicilio. Si no es a través de una orden judicial. El artículo 16 nos enuncia eso, que si va a haber una revisión debe estar conforme a un estatuto judicial. El artículo 17, la justicia pronta, competente, imparcial. El artículo 17 nos marca el principio de legalidad, que todo debe ser conforme a derecho. El artículo 18 prioriza la reinserción social. Esto conforme la reinserción social abarca desde que estamos en un penal y se busca desde un plan de actividades la reinserción la persona privada de la libertad a la sociedad. El artículo 19 nos enmarca la temporalidad de una persona en el Ministerio Público, las 48, las 36 hasta las 72 horas. En el artículo 20 es donde les había hablado sobre los principios de esta reforma. El artículo 21, la competencia entre Ministerio Público y policías, las actuaciones del Ministerio Público y la actuación del policía conforme a su informe policial como primer respondiente. El artículo 22 pues prohíbe las penas inhumanas, que no se una menor lesividad de por qué aplicar unas penas mayores a los que enmarca el código. El artículo 73 sobre el Congreso, que legisla la seguridad pública en el sistema penal. Eso sería todo.
Saraí. ¿Le sigo? ¿Sí? Okey. Bueno, yo les voy a hablar, ustedes me dicen si se vuelve a cortar. Les voy a hablar sobre los derechos humanos del imputado. El imputado, dentro de un proceso penal, cumple la función de ser el presunto responsable de una acción delictiva y dentro del sistema penal actual gozará de distintos derechos y principios que van a proteger sus derechos humanos, así como su integridad y su desarrollo personal. Tales derechos van a intervenir para que tenga un debido proceso, hasta garantizar su bienestar por medio de distintas estrategias para lograr su que sea reinsertado a un círculo social o hacer una reparación del daño y evitar la sobrepoblación por delitos no graves, pues, entre otros. Dentro del artículo 20 constitucional, contemplando los derechos del imputado, podremos encontrar la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Mediante una sentencia firme. Todo imputado es considerado inocente, pues hasta que se le demuestre lo contrario por una sentencia emitida por el juez. A una defensa adecuada. El imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado desde el momento de su detención. Si no cuenta con uno, el Estado deberá proporcionarle un defensor público de manera gratuita. Tiene derecho a guardar silencio, no declarar si no lo quiere hacer. El imputado puede optar por no declarar y no puede ser obligado a incriminarse a sí mismo. Sería acceso a pruebas y contradicciones, ofrecer pruebas y cuestionarlas representadas por la contraparte. El imputado puede presentar pruebas y alegatos a su defensa, así como interrogar a los testigos y presentados en su contra. La prohibición de la tortura, la protección frente a los actos de tortura o tratos inhumanos. También derecho a un traductor en caso de no entender el idioma o tener una discapacidad que lo requiera. El imputado que no, si no habla o no entiende pues, el idioma, tiene el derecho a un intérprete. La apelación y revisión, solicitar que su caso sea revisado por instancias superiores. Y pues eso sería todo. Yo les voy a hablar sobre los derechos a la víctima. Como primer punto tenemos eh, el acceso a la justicia y la participación activa en el proceso. Esto quiere decir que la víctima tiene derecho a intervenir directamente en el proceso penal, exigiendo justicia y información que esclarezca los hechos. Esto también incluye la solicitud de medidas que aseguren una resolución. Como segundo punto tenemos asesoría jurídica por abogado o asesor legal. Esto quiere decir que se pueden apoyar de asesores especializados que los orienten durante el proceso. Tienen derecho a contar con un representante legal de forma gratuita o de manera privada. En el punto número 3 tenemos la información constante sobre el proceso y la resolución. Quiere decir que este derecho refuerza la transparencia y la confianza en el sistema de la justicia. Es obligación de las autoridades mantener a la víctima informada sobre el estado de su caso y las decisiones que se lleguen a tomar. En el punto número 4 tenemos la reparación del daño por los prejuicios sufridos. Aquí se busca que la víctima reciba una compensación económica, moral o material, dependiendo de los daños que se hayan causado. Y tenemos la protección y seguridad física y psicológica. Esto nos dice que las autoridades tienen que garantizar la seguridad de la víctima para evitar intimidación o represalias durante y después del proceso. Tenemos la participación en mecanismos